Es complicado hacer un video sobre momentos históricos de personajes tan grandes como este, ya que básicamente todo el mundo sabe todo. Traté de reunir algunos aspectos menos obvios del personaje, y espero que se sorprendan al menos con algunos de ellos. Aquí va 10 momentos históricos sobre Peter Parker. Soy Peter Parker. Entre cómics, series animadas y películas, hemos visto a Peter ser mordido por esa famosa araña radioactiva más veces de lo necesario. Aunque la forma en que sucede varía según el medio, el resultado siempre es el mismo. Peter Parker, un nerd en edad escolar, se convierte en Spider-Man. Pero al parecer, muchos de nosotros no conocemos toda la historia. Después de que esa araña radioactiva pica a Peter, no se limita a alejarse y vivir una vida de soledad silenciosa, sino que en su lugar, muerde a otra persona. Momentos después de dejar su radiación en la mano de Parker, la araña se mueve hacia otro estudiante de secundaria que está cerca, Cindy Moon. En el caso de Cindy, después de que sus poderes comenzaron a manifestarse, un hombre llamado Ezekiel Sims la llevó y la dejó atrapada en un búnker, y años después de ser encontrada por Peter, se convirtió en la superheroína conocida como Silk. Soy Peter Parker. A lo largo de los años, en diversos medios, Mary Jane Watson ha sido retratada como el gran amor de Peter Parker, y muchas veces se muestra como un amor de infancia. Pero en realidad, no fue así en los cómics. En realidad, Mary Jane Watson estaba destinada a ser solo una broma recurrente en los cómics de Spider-Man, una chica a la que la tía May intentaba constantemente presentarle a Peter. Pero Peter no estaba interesado en esa chica, huyendo de la cita varias veces, inventando excusas para ni siquiera ver el rostro de la chica de al lado. Entonces, en un número fatídico lanzado en noviembre de 1966, todo cambió cuando Peter finalmente vio el rostro de Mary Jane y escuchó su icónica frase, ¿adivina qué, cariño? Acabas de ganar la lotería. A partir de ahí, los escritores y artistas tuvieron dificultades para mantener a Mary Jane alejada de Peter, lo que finalmente llevó a que ella se convirtiera no solo en su novia, sino en su esposa. Soy Peter Parker. La primera novia de Peter Parker no fue Gwen Stacy ni Mary Jane Watson. Fue la atractiva secretaria de J. Jonah Jameson, Betty Brant. Así es, en las primeras ediciones de Amazing Spider-Man, el nerd Peter Parker empezó a salir con una mujer mayor. Era bastante mayor, tal vez. Peter tenía 15 años cuando la araña radioactiva lo mordió y le dio sus poderes, siendo un adolescente en la escuela secundaria. Mientras tanto, Betty tenía un trabajo, un coche y su propio apartamento. En Amazing Spider-Man número 4, Betty se refiere a Peter como el joven fotógrafo de JJ, lo que implica que ella es mayor que él. Después de que la relación se volvió seria, Stanley se dio cuenta de que podría causarle problemas y reformuló la edad de Betty. En Amazing Spider-Man número 9, Betty dice que dejó la escuela hace un año para encontrar un trabajo y ayudar a su hermano a pagar sus deudas de juego. Quizás este haya sido el primer retcon de la historia de Spider-Man. Soy Peter Parker. Las películas y animaciones de Spider-Man pueden haber distorsionado tu percepción de Peter Parker en su época escolar. Él no era el mejor amigo de Harry Osborn y no tenía dos chicas increíblemente inteligentes y atractivas, peleando por él, como Mary Jane y Gwen. Lo único que realmente tenía era un bravucón, Flash Thompson, y el resto solo sucedió cuando fue a la universidad. Así es. Solo después de que Peter se graduó de la escuela secundaria y se matriculó en la Universidad Empire State, conoció a los personajes que llenarían el universo de Spider-Man. Con un nuevo amigo en Harry y un triángulo amoroso formándose entre él, Mary Jane y Gwen, las historias de Spider-Man en la lucha contra el crimen comenzaron a llenarse de intrigas de la vida personal de Peter, algo que los fanáticos abrazaron y eventualmente ayudó a lanzar a Peter Parker a la estratosfera de la cultura pop. Soy Peter Parker. Como todo superhéroe que se precie, Spider-Man ha muerto. 2 veces, de hecho, aunque nunca por mucho tiempo. La primera muerte llegó durante el arco El Otro de 2005, cuando fue golpeado hasta quedar inconsciente por el villano Morlun, quien en un momento arranca el ojo de Peter Parker y luego se lo come. Cuando Morlun intenta terminar el trabajo más tarde, Peter usa toda su fuerza para derrotar a su adversario, pero fatalmente sucumbe a las heridas. Pero no te preocupes, 2 ediciones después, sale de un capullo, vivo y bien.
Y años más tarde, en Amazing Spider-Man número 700, lo vemos muriendo en batalla contra el Dr. Octopus, quien había tomado su cuerpo, convirtiéndose en el Spider-Man superior. De hecho, la mente de Peter aún sobrevivía y más tarde regresó a su propio cuerpo. Claro, su muerte más famosa probablemente es la del universo Ultimate, pero como estamos hablando de Peter Parker 616 aquí en este video, esa no cuenta. Si te interesa saber esa historia, házmelo saber en los comentarios. Soy Peter Parker. Hasta 1968 no se mencionaba qué había sucedido con los padres de Peter, Richard y Mary Parker, o lo que exactamente hacían. Había vivido con su tía May y su tío Ben desde el debut del primer cómic de Spider-Man, y nadie estaba tan interesado en los padres de Peter, y una ocasional fotografía o flashback era todo lo que se veía de ellos. Esto cambió en The Amazing Spider-Man Annual número 5, cuando se reveló que los padres de Peter eran agentes de S.H.I.E.L.D., enviados en una misión secreta y murieron en un accidente de avión. Soy Peter Parker. A medida que los escritores de Spider-Man revolvían las historias del trepamuros, los fans se involucraban igualmente en la vida de Peter Parker y tenían sed de más historias sobre su pasado. Ese deseo de los fans fue atendido cuando se reveló que los padres de Parker estaban en una misión encubierta, dentro de una organización maligna dirigida por el tercer cráneo rojo, Albert Malek. En los cómics, al igual que en la película de Amazing Spider-Man 2, los padres de Peter Parker murieron en un accidente de avión, pero la diferencia entre las dos versiones es que la historia oficial en los cómics muestra que fue un asesino del cráneo rojo quien saboteó el avión, causando el accidente. Soy Peter Parker. Una cosa que pocos saben o recuerdan, incluso porque Marvel tiende a olvidarlo, es que Peter Parker tiene una hermana, Teresa Parker. Las verdaderas raíces de Teresa Parker son inciertas. Se cree que es hija de los agentes Richard y Mary Parker, y la hermana menor de Peter Parker. Después de la muerte de sus padres, Peter se mudó con su tía May y su tío Ben, mientras que Teresa, cuyo nacimiento se mantuvo en secreto, fue supuestamente adoptada. Muchos años después de las muertes de Richard y Mary, Teresa fue reclutada personalmente por Nick Fury para la CIA. Dejen en los comentarios si creen que vale la pena hacer un video solo sobre ella. La historia de Teresa es curiosa, por decirlo menos. Soy Peter Parker. Uno de los momentos más extraños de la vida de Peter Parker es la saga de los 6 brazos, una historia en la que Peter Parker se transforma en una araña humana. Este arco argumental incluso fue adaptado en la serie animada de Spider-Man, y presentaba a Parker con una mutación mucho más allá de sus poderes normales, años después de su picadura de araña. Al encontrarse incapaz de detener su mutación, y como resultado de ello, cada vez más enfermo y desesperado, acude al Profesor X y a los X-Men para que le ayuden a desarrollar una cura. Después de que fracasan, otro intento de cura resulta en que Peter cultiva 4 nuevos brazos, y así la mutación acelera, obliterando los genes humanos de Peter y transformándolo totalmente en araña. Fue una locura total. Soy Peter Parker. Una de las mayores historias de Spider-Man en los últimos años estaba directamente relacionada con el arco de la Guerra Civil de 2006, originalmente apoyando a Iron Man en el acto de registro de superhéroes. Peter tenía fuertes convicciones sobre el tema y decidió convocar una conferencia de prensa en Washington para dar públicamente su apoyo. Con el mundo mirando, Peter se quitó su máscara de Spider-Man y le dijo a todos: mi nombre es Peter Parker y soy Spider-Man desde los 15 años. Aunque esta noticia puede no haber significado nada para miles de millones de personas que no tenían idea de quién era Peter Parker, tuvo vastas implicaciones en el mundo de Peter, como los villanos persiguiendo a su familia. Fue durante este tiempo que la tía May terminó recibiendo un disparo por orden del Kingpin. Más tarde, el mundo olvidó la identidad de Spider-Man gracias a un hechizo del Doctor Strange. Sé que muchos solo conocen el pacto con Mephisto, pero hubo un retcon después, hecho por el propio Joe Quesada, explicando cómo pasó. La historia se llama Un Momento el Tiempo. Si te interesa conocer esa historia, házmelo saber a través de los comentarios. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.